El día de hoy quiero compartirles la palabra de Dios con el título En el camino a Emaús. ¿Podrían repetir conmigo? En el camino a Emaús. Una vez más, en el camino a Emaús. El pasaje dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Una montaña se caracteriza porque tiene un costado que asciende, mientras que tiene otro que desciende. Es decir, hay una cuesta arriba, pero también hay una pendiente cuesta abajo. La vida se parece mucho a una montaña, pues tiene por una parte sus éxitos, sus triunfos, sus momentos felices, los cuales se asemejan a ir cuesta arriba. Pero por otro lado, la vida también conlleva tristezas, conlleva desánimos, frustraciones, derrotas, y esto se asemeja a ir cuesta abajo. Obviamente lo más doloroso es cuando nos encontramos caminando cuesta abajo en la montaña de la vida. Muchas personas que el día de ayer estaban sonrientes, que estaban felices, hoy están llorando y están tristes. Y esto es así porque a todos nos llegan los problemas, nos llegan las dificultades, las tribulaciones, las situaciones que nos superan, y esto muchas veces quiebra nuestro corazón. En la lectura de hoy encontramos a dos de los discípulos del Señor, los cuales estaban dirigiendo a Emaús, que era una aldea muy pequeña, que se encontraba a 11 kilómetros de distancia de la ciudad de Jerusalén. Como recordarán, la ciudad de Jerusalén se encontraba a 640 metros al nivel del mar, era una colina en pocas palabras, de modo que viajar a Emaús equivale a ir en un camino de descenso. Este pasaje nos dice que los discípulos venían descendiendo de Jerusalén a Emaús, y no es solamente un relato sobre este descenso, sino que habla también de cómo muchas veces nosotros vamos descendiendo en la vida. Es la decadencia de la fe, la decadencia de la esperanza, cómo a veces nos desanimamos. La esperanza de estos dos hombres había caído en un descenso. En Lucas capítulo 10 es donde encontramos una parábola sobre el buen samaritano. ¿La recuerdan? Cuando usted tenga oportunidad, lea esta parábola. Allí se nos dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó cuando sorpresivamente cayó en manos de unos ladrones. Y parte del significado de esta parábola, y la razón por la que el Señor Jesús es muy específico en mencionar a Jerusalén y a Jericó, Él simplemente pudo haber dicho que un hombre iba caminando y le sobrevino este mal, pero Él fue muy específico en usar la palabra Jerusalén y Jericó para referirse a lo siguiente: que Jerusalén era el lugar donde estaba el templo de Dios, mientras que Jericó era la ciudad que Josué maldijo, era una ciudad maldita. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hombre deja a espaldas a Dios, deja el templo de Dios, deja la comunión con el Señor y se vuelve al mundo, entonces le van a salir al encuentro los ladrones de la fe, de la esperanza y del amor. En el pasaje de hoy nosotros encontramos a estos dos discípulos del Señor que abandonaban Jerusalén. En otras palabras, ellos estaban volviendo a su vida pasada. Después de la muerte del Señor y al haber sido ya dispersados, habían perdido la esperanza en su corazón. Ellos decían que a partir de la muerte del Señor, su ministerio había terminado, ya todo había acabado. A la luz de sus palabras, como lo vamos a ver en un momento, ellos pensaban que ese gran ministerio de poder, de milagros, de revelación de Dios había llegado a su fin con la muerte del Maestro. Cuando nosotros, hermanos, nos desanimamos en la vida y retrocedemos, al igual que estos dos discípulos que descendían desanimados, tristes, como les dice el Señor Jesús, entonces nos va a venir la desesperación. El camino a Emaús no es otra cosa, sino el camino de cansancio, el camino de tristeza, de desánimo. Estos dos discípulos del Señor pensaban que todo ya había terminado y por eso volvían atrás. Y en realidad estas dos personas, estos dos discípulos del Señor, que se dirigían desanimados a Emaús, son un reflejo de nuestras vidas muchas veces. Amados, yo les pregunto,
¿A dónde nos estamos dirigiendo el día de hoy? ¿En qué camino se encuentra usted en este día? ¿Acaso está en el camino del desánimo, de la frustración? ¿Está en el camino de la desesperanza? Quizás se siente tan atribulado, tan cargado, tan desesperado, que dice, ya no hay nada para mí, voy a volver atrás. Muchas veces nos parecemos a estos dos discípulos que dejaban atrás Jerusalén, la ciudad donde el Señor Jesús había predicado, donde el cojo fue sanado, el ciego recobró la vista, la ciudad donde hubo alimento para el hambriento, donde hubo liberación de la opresión de Satanás, y ellos dejaban ahora atrás esa ciudad y se volvían a Emaús. ¿Cuál es el camino que usted está siguiendo el día de hoy? Ahora, lo más importante es que aunque nosotros vayamos por una senda como esta, aunque también vayamos en el camino a Emaús, tenemos que darnos cuenta de que alguien está caminando junto a nosotros. Y ese alguien es nada más y nada menos que Jesucristo, el gran tesoro y la gran esperanza. Aunque el día de hoy usted se encuentre en el camino del desánimo, en ese camino de descenso, el gran Salvador, Cristo Jesús, camina junto a usted. Hay algunas lecciones que tenemos que sacar y extraer de este texto, algunas lecciones que nos enseña el camino a Emaús. ¿Está listo para explorarlas? Vamos a ellas. Lo primero que nos dice este pasaje es que Jesús camina con nosotros. Observamos que el Señor Jesús, una vez que resucitó, después de haber salido triunfante de la tumba, haber vencido a la muerte y al pecado, lo primero que hizo fue que se acercó a los discípulos. Fíjese lo que dice el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aunque estos dos discípulos del Señor descendían desanimados, cansados por la cuesta de la vida, el Señor se acercó a ellos con amor. Hermanos, Jesús también se acerca a nosotros con misericordia, con gracia, con paciencia y nos busca a nosotros en medio de nuestras desesperaciones. Les quiero recordar que Jesús es quien busca al hombre. Jesús es quien se acerca a nosotros. ¿No se acercó Él a buscar a ese Zaqueo cobrador de impuestos? Cuando se subió a un sicómoro para ver al maestro que venía, Jesús se acercó a él y le dijo, Zaqueo, bájate de allí porque es necesario que vayamos a tu casa. Hoy voy a venir a tu casa. Jesús vino a buscar a este cobrador de impuestos. ¿Acaso no fue Jesús quien se acercó a la mujer que estaba junto al pozo en Sicar? Esa mujer que se había casado en 5 ocasiones y vivía con un sexto hombre que no era su marido. Había fracasado del amor una y otra vez, tenía serios problemas de pecado. Jesús vino a encontrarse con ella. ¿No vino también cuando Pedro, después de la larga noche en la que trabajó y no pescó absolutamente nada, Pedro estaba sentado en la orilla, lavando sus redes, muy desanimado y cansado? ¿No vino Jesús a buscarlo a él? A hablar con él y a decirle, boga mar adentro y echa la red. ¿No sucedió un milagro enseguida? ¿Qué quiero decir con esto? Jesús busca al hombre cuando éste está cansado y rendido en la vida. El hecho de estar desanimados el día de hoy, de tener problemas, no significa que Jesús nos ha abandonado. Lucas capítulo 19, versículo 10, una verdad que no se nos tiene que olvidar nunca, hermanos. Una verdad con la que tenemos que despertarnos todos los días, salir a las actividades, regresar y dormir abrazados a ella. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas ovejas perdidas, estas ovejas que menciona Isaías 53, versículo 6, todos nosotros, dice Isaías, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Dice el Señor Jesús, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú, hermano, el día de hoy estás extraviado en el camino de la vida, Jesús viene a buscarte también. Tenemos que estar convencidos que así como sucedió en el pasado, sucede también en el día de hoy. Se dice que en una de las paredes de los campos de concentración de Auschwitz, en donde morían cientos de judíos, luego de pasar por la cámara de gas, había una inscripción que fue tallada con una piedra. Este era el lugar, era la habitación en donde después de ser intoxicados con gas venenoso, las personas eran dejadas allí para morir lentamente en agonía. En aquel lugar alguien escribió esta frase, Dios, ¿en dónde estás tú?
en ese lugar de muerte, de desesperación, donde los hombres agonizaban, alguien escribió estas palabras: Dios, ¿en dónde estás tú? Era un lugar de muerte, pero alguien tuvo a bien responder a esa pregunta. Y debajo de esa pregunta había otra inscripción también tallada con piedra que decía lo siguiente: aunque las nubes sean oscuras, creemos que el sol está por encima de las nubes. De la misma manera creemos que Dios está por encima de nosotros, aunque todo sea sufrimiento y desesperación. Esa tiene que ser la convicción de nuestra vida. Cuando las nubes negras de la tribulación, de la desesperación, de la depresión vengan a nuestra vida, tenemos que acordarnos que el sol de Dios sigue brillando por encima de todo esto, que Dios alumbrará nuestras tinieblas, que Él es nuestra lámpara. Recuerden siempre esto: Jesús está con nosotros. El Señor caminó con los discípulos que iban en dirección a Emaús. Iban discutiendo entre sí, iban desanimados, con rostros tristes, pero dice la Escritura que Jesús mismo se acercó a hablar con ellos. Querido amigo que nos visitas hoy, hermano, Jesús se acerca a ti el día de hoy. Jesús viene a tu vida. El relato continúa diciéndonos en Lucas 24, versículo 16, otra de las lecciones que tenemos que aprender el día de hoy. La primera de ellas es que Jesús camina con nosotros, pero aquí dice Lucas 24, versículo 16, mas los ojos de ellos, de estos dos discípulos, estaban velados para que no le conociesen. ¿Qué quiere decir esto? Mira, hermano, cuando el corazón está cerrado y los ojos espirituales están tapados, nosotros no nos damos cuenta de la verdad. Los discípulos, aunque escuchaban al Señor, no creían en Él, no se dieron cuenta de que Jesús estaba caminando al lado de ellos. Y esto es así porque tenían la mente fija únicamente en la muerte. Ellos veían solo una tumba, veían solo la frustración, veían solo el problema. Y esto es lo que nos sucede muchas veces a nosotros. ¿Cuántas veces Jesús les recordó a sus discípulos que era necesario que padeciera, que fuera crucificado, pero al tercer día resucitaría? Si usted lo analiza y lee los evangelios, en cerca de 17 ocasiones Él les dijo a sus discípulos que era necesario que padeciera, que muriera y al final resucitaría. Pero el corazón de los discípulos estaba velado. Sus ojos estaban cerrados, sus oídos tapados, no podían creer en el Señor Jesús. Y a veces eso también nos sucede a nosotros. Aunque tengamos 1, 3, 5, 10 años de haber creído en Jesucristo, si nuestra mente solo está fija en el problema, si solo estamos pensando en la dificultad, si solo estamos viendo la realidad y estamos embriagados de la situación, hermanos, no vamos a darnos cuenta de que Jesús está con nosotros en todo momento. La lección espiritual de este versículo es que tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos. Si hoy te sientes solo, te sientes desesperado, pídele al Señor que abra tus ojos para que puedas ver que Él está contigo. Hay que rogarle al Señor: Padre, abre mis ojos, quita la venda, corre la cortina que me impide entender que tú estás a mi lado. Jesucristo camina con nosotros, hermano. Versículo 17, hay otra lección importante que resaltar aquí. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Miren, los discípulos estaban entristecidos. Ellos hablaban entre sí, pero tenían un rostro de tristeza y de desánimo. ¿Por qué estaban tan desanimados? Vamos a leer el versículo 18 en adelante. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Sobre todas las cosas, estos discípulos estaban equivocados al respecto de la identidad
de Jesucristo. Ellos, en lugar de creer en Jesús como el Salvador y el Redentor de sus almas, lo veían solamente como un profeta que habló de parte de Dios, como un predicador que tenía poder para hacer milagros. Pero no se daban cuenta de que Él era el Dios encarnado. No se daban cuenta de que Él era el Dios hombre. Como dice la profecía de Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. No se dieron cuenta de que este Jesús, este judío, este maestro, era más que un profeta, era más que un maestro, no era un iluminado, era el Hijo de Dios, era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar recientemente estos audios que compartimos en las madrugadas sobre la deidad de Jesucristo. Exploramos las dos naturalezas de Jesús, ese misterio tan asombroso de que Jesús es una sola persona, pero tiene dos naturalezas en su ser. Es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, sin división, sin contradicción, sin oposición entre estas dos naturalezas. Los discípulos solo podían ver a un profeta. No se dieron cuenta de que estaban caminando con el Todopoderoso, con el Dios hombre, el Dios con nosotros, con aquel que era, que es y que ha de venir. Y a menudo, hermanos, nosotros nos desanimamos porque perdemos de vista al Jesús de la Biblia. Se nos olvida que Él es el Todopoderoso, que Él tiene poder sobre cielo y tierra y sobre toda circunstancia, que Él habla y la tempestad cesa, que Él ordena y la enfermedad sale del cuerpo, que Él puede multiplicar los 5 panes y los 2 peces. No perdamos de vista a Jesús, no perdamos de vista al Señor. Ahora, en el versículo 25 en adelante, leemos lo siguiente. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Hay algo muy importante aquí, y esto es lo último que quiero resaltar sobre las lecciones que aprendemos en el camino a Emaús. Debemos darnos cuenta, número 1, que Jesús va con nosotros. Hay que pedirle al Señor que abra nuestros ojos para ver con claridad que Él camina a nuestro lado. Además, hay que nutrir nuestra conciencia con el Evangelio, hay que explorar la verdad de la palabra de Dios. Pero esto último que sucede aquí es que mientras ellos caminan, el reproche del Señor Jesús es por la dureza de sus corazones, es por la incredulidad que ellos abrigan. Y la manera en la que el Señor resuelve este problema no es a través del coaching, no es a través de la superación personal, no es a través de darles un speech motivacional. No es eso lo que Él hace, ¿verdad? Hoy en día encontramos a lo largo y ancho de la iglesia de Jesucristo que se han introducido estas ideologías: cree en ti mismo, sé la mejor versión de ti mismo, Dios cree en ti, ¿verdad? Saca al campeón que hay en tu interior. Pero ¿saben cómo el Señor Jesús consoló los corazones de estos hombres que iban por el camino de Emaús? Con la explicación de las Escrituras. Y es que, hermanos, el aliento y las fuerzas para nosotros van a estar en la palabra de Dios siempre. La respuesta para todos nuestros problemas está allí en la palabra. Si nos acercamos a ella, vamos a recibir consuelo en nuestro corazón, vamos a recibir la esperanza. No preste oídos a esos engaños modernos de la superación personal, del humanismo. Por más que haya predicadores hablando de eso, hay que cerrar los oídos a estas cosas y hay que abrirlos a la palabra de Dios. Salmos 119, 130. Vengan conmigo, por favor, a este pasaje de la Escritura. Vamos a ver qué nos dice el salmista sobre la meditación y la reflexión en la palabra. Salmos 119, 130. En la exposición de tus palabras, en la exposición de tus palabras, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Dónde está la luz que necesitamos en la vida? En la exposición de la palabra de Dios, cuando nos sentamos delante de ella y dejamos que hable a nuestros corazones. Hermanos, dediquen tiempo a la palabra de Dios. Yo sé que nadie de nosotros tenemos tiempo, ¿verdad?
Todos tenemos cientos de pendientes, trabajos, ocupaciones, tareas durante el día. Nadie tiene tiempo. ¿Usted tiene tiempo? Yo no tengo. Nadie tiene tiempo y por eso tenemos que hacernos el tiempo. Tenemos que abrir espacio en nuestras apretadas agendas y tenemos que dejar que la palabra de Dios hable en nosotros. ¿Cómo los consoló el Señor Jesús? Versículo 27 de Lucas 24, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, nos sana, nos restaura, nos levanta. Hace un momento estaba platicando con la hermana Lupita, ¿verdad? Estábamos hablando sobre cómo la palabra de Dios ha transformado nuestra vida, cómo la palabra de Dios ha llegado a nosotros. Cuando la palabra entra, hermanos, la depresión sale. Cuando la palabra entra en el corazón, la incredulidad se va. Si la palabra entra en el corazón, la enfermedad, de la ansiedad, el temor se van de nuestra vida. El hermano Moy nos habló sobre George Mueller. Yo también les recomiendo el libro Padre de Huérfanos, es la biografía de este hermano. Pero antes de ser ese hombre de fe, este hombre al que se le llamó el Padre de Huérfanos, antes de ser ese hombre de testimonio, era un ladrón, era un estafador y un jugador, era un bebedor, un hombre por el cual no daríamos un peso nosotros. Pero un día uno de sus amigos lo invitó a una reunión de oración en casa y él asistió porque estaba interesado en una señorita, asistió a escuchar la palabra y en cuanto se sentó el predicador comenzó a hablar y a predicar. Comenzó a hablar el mensaje de Jesucristo. Y eso fue lo que encendió el corazón de George Mueller. Mientras escuchaba la predicación de que este Jesús vino, dio la vida por el pecador, derramó la sangre para que fuésemos perdonados, el corazón de Mueller se encendió. Y años más tarde, él diría que fue la predicación de la palabra lo que lo salvó. Hermanos, es la exposición de la palabra lo que cambia nuestra vida. Dejen que ella alumbre su camino. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dejen que la palabra dirija sus pasos. Al igual que estos dos discípulos, muchas veces nosotros también vamos en el camino de Emaús. Vamos en ese camino descendente en la vida, el camino del desánimo, de la desesperación. Pero no se nos tiene que olvidar que Jesús camina con nosotros. Y aunque nuestros ojos estén cerrados, si clamamos, Él los abrirá y podemos ver con claridad. Además, hermanos, acuérdense que Jesús no es solamente un profeta. El Jesús en el que nosotros creemos no es un iluminado o un maestro. Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios hombre. Y sobre todas las cosas, dejemos que la palabra de Dios dirija nuestras vidas. Vamos a hacer una oración. Inclinen su rostro. Amado Señor, tú conoces nuestra vida. Tú sabes que a veces vamos por el camino del descenso. A veces nos desanimamos al punto de dejar atrás Jerusalén y vamos camino a Emaús. Pero aún así tú te acercas a nosotros con misericordia y gracia. Tú vienes a nosotros, Señor, y nos extiendes la mano. Tú puedes ver, Señor, nuestros rostros tristes y desanimados, pero aún así nos alientas con tu palabra. Pon tu mano en tu corazón, hermano, y dile al Señor, gracias, porque has prometido nunca desampararme ni dejarme. Acuérdate, hermano, las palabras de Josué 1:5. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Acuérdate de las palabras de Mateo 28:20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acuérdate de la palabra de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No estamos solos, hermanos, no estamos solos. Señor Jesús, abre nuestros ojos para poder verte. Abre nuestros ojos porque a veces tenemos una venda, estamos tan enfocados en el problema, tan absortos en la situación que te perdemos de vista. Abre nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a mirarte otra vez, a volver la vista a ti.
Padre Celestial, también te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos reveles más y más el Evangelio en nuestros corazones. No queremos ver a Jesús como un mero profeta, como un mero predicador de la antigüedad, un iluminado, no. Queremos ver a Jesús como el Dios hombre, como el que nació de una virgen, como Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Jesús. Él es Jesús. Como dijo Pablo en Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús, tú eres Dios. Tú eres Dios y estás con nosotros. Tú eres el Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir, que con su palabra manda callar la tempestad, que con su palabra sana la enfermedad, libera al oprimido por el diablo. Con su palabra los problemas son resueltos. Tú estás con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Convence a esta iglesia de que el poder de cambio, el poder de salvación está solo en el Evangelio. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Convence a esta iglesia que el poder de cambio, el poder de transformación, el poder de salvación está solo en el Evangelio, no en el humanismo, no en las filosofías humanas, sino en el Evangelio, en el mensaje que dice que Dios amó tanto a la gente de este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.